¿Qué tal, amigos? Soy Adrián Rueda. Fíjense que les quiero comentar en esta ocasión que hace 15 años escribí este libro que editó Grijalbo y que se llama El Complot. Ya ustedes se podrán imaginar de qué trata. Fue de los videoescándalos que hundieron a la izquierda mexicana, que fue el escándalo más, ahora sí que más escandaloso que se ha dado en la política reciente en este país. ¿De qué trató? Pues de lo que todo el mundo vimos, que políticos corruptos de entonces, básicamente del PRD, básicamente de izquierda, pero no eran los únicos, cómo se acercaban a agarrar dinero de un empresario México-argentino, Carlos Ahumada Kurz, que los corrompió a todos. ¿Por qué el complot? Porque Andrés Manuel López Obrador, en ese tiempo jefe de gobierno, decía que esta fue una acción articulada precisamente para descarrilarlo en su intención de ser presidente de la República. Por eso dijo que era un complot. Pero en realidad, ¿fue un complot? Yo opino que por supuesto no fue un complot. En todo caso fue una conspiración. Y déjenme explicarles por qué creo que no fue un complot. Como decía Broso en su personaje de Víctor Trujillo, porque lo entrevisté para el libro, él decía, pues si estás queriendo apuntarle a las grandes ligas, tienes que ponerte al tiro porque no sabes dónde te están cazando. Traducción es que los políticos de entonces, casi todos afines a Andrés Manuel López Obrador, no les tuvieron que torcer la mano para ir a agarrar el dinero, fueron por su propia voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que si los hubieran puesto a propósito, los llevan, les tienden una trampa para filmarlos y luego exhibirlos, ahí sería un complot. Pero ellos fueron por su voluntad, o sea, había material que ellos habían dejado, que no sabían que los estaban filmando, y eso fue en todo caso una conspiración. Me han preguntado muchas veces si Ahumada realmente es culpable o es culpable el PRD, o en este caso los políticos. Ahumada es un gran corruptor hasta la fecha, siempre ha estado en el límite, había estado en la cárcel y había metido también a la cárcel a uno de sus hermanos. Él es argentino, pero se vino muy joven aquí a la ciudad. No tenía recursos, pero siempre fue muy audaz. ¿Qué hacía? Si veía en un restaurante que estaba un personaje que a él le interesaba, iba y le pagaba la cuenta. Siempre con el dinero por delante apoyó campañas, apoyó candidatos. ¿A cambio de qué? De que le dieran contratos de obra, porque aunque no era arquitecto, se dedicó a construir un imperio que en ese tiempo fue grandísimo, que era a través del Grupo Cuart, era la cabeza de construcción, sobre todo contratos con el gobierno o con todos los niveles del gobierno. Ahumada era el gran encantador. ¿Qué hacía? Se volvió en el padrino porque daba dinero y si ganaban, pues recibía muchos recursos. Además de dinero que ganaba, influencia, ganaba poder. Ahí vio la gran beta de entrar en un partido integrado por gente con una hambre ancestral, que eran los de izquierda, que siempre chillaban porque decían que tenían pocos recursos. Vieron en Ahumada la posibilidad de acceder a miles y miles ya vimos en los videos, de dólares para su actividad política y para ganar el poder. Ninguno de ellos se atrevió a preguntar de quién era el avión en que viajaban, de quién eran los helicópteros, de dónde venía el dinero con el que integraban las Brigadas del Sol, por ejemplo, las Brigadas Cazamapaches. Simplemente llegaba el dinero, lo agarraban y bueno, pues nadie vio de dónde, me lo guardo. Lo que no sabían es que los estaban filmando. La izquierda se corrompió. También dicen, ¿es corrupta o tiene la culpa Rosario Robles, que ahorita está en la cárcel? Por supuesto que es corrupta y que tiene responsabilidad. Rosario era un agente de la línea maoísta, la línea de masas, que era sindical, luchadora sindical. Estuvo en el sindicato de la UNAM, no estoy hablando mal del Estunam, por ejemplo, sino ahí estudió en economía en la universidad y se hizo una gran activista social. Fue la primera jefa de gobierno de esta ciudad, la primera mujer
que heredó el cargo de Cuauhtémoc Cárdenas, que se dio o pidió licencia para ir a competir por segunda ocasión por la presidencia de la República. ¿Qué hizo Rosario? Bueno, al ver que un tipo tan encantador, decían las mujeres que Ahumada era muy guapo, era muy rico y además la llenó de regalos, la metió a un mundo que no conocía, el mundo de la ropa de marca, de las bolsas, de los viajes en avión, el mundo de los médicos cirujanos. La hizo sentir una princesa. Rosario se enamoró, sí, ella tiene un libro en donde dice que todo fue por amor. No es cierto. Ella empezó a soñar porque terminó como jefa de gobierno con una popularidad muy alta en el 2000, cuando entregó el gobierno a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ella fue un factor muy importante para que Andrés Manuel ganara las elecciones, porque fueron muy competidas en el 2000. Santiago Krill por el PAN iba muy cerrado, muy arriba, pero una campaña en medios multimillonaria de Rosario Robles posicionó en ese entonces a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ganó mucha popularidad. 2 años después se hizo presidenta nacional del PRD y empezó a soñar entonces con ser candidata presidencial de ese partido para el 2006. ¿Qué pasó entonces? Tenía popularidad, tenía un financiero que era muy importante, un cuate con mucho dinero que era Carlos Ahumada, que se había metido hasta los huesos al PRD a varias gubernaturas, entre ellas, y tome nota de esto, Lázaro Cárdenas Batel, que ahora es el secretario particular del presidente de la República, era entonces gobernador de Michoacán. Tanto trabajo y tantas obras le dio a Ahumada que tuvo que abrir una sucursal de Cuart, precisamente allá en Michoacán, porque no se daba abasto con ese trabajo. Entonces Rosario se volvió realmente un peligro para las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le aconsejaron? Pues desactivarla. ¿Cómo fue? La desactivaron quitándole el brazo financiero que era Carlos Ahumada y que tenía comprometidas muchas obras que no había cumplido, que no había entregado, pero que sí había recibido el dinero. Y Rosario Robles, al fin con una cartera abierta, había endeudado a su partido, había recibido mucho dinero y todo estaba documentado. Entonces, ¿qué pasó? A Rosario le exhibieron y la acusaron de ser el canal por donde se metió Ahumada al PRD. Le hicieron un juicio en marzo del 2004, que fue allá en Morelia, donde la expulsaron del partido y a Ahumada lo persiguieron hasta, ya todos sabemos la historia, hasta acabarlo. Y aquí, por ejemplo, muchos dicen, y él mismo lo dice, Andrés Manuel López Obrador, ¿es inocente? Claro que no es inocente. Ese es un cuate que no se responsabiliza de nada. Por supuesto que no hay un video donde él esté agarrando una maleta de dólares, porque no es tan burdo. Andrés Manuel López Obrador es inocente de este escándalo tan monumental que se dio en la izquierda. Por supuesto que no, porque él fue el que llevó a Gustavo Ponce Meléndez a la Secretaría de Finanzas de su gobierno y a René Bejarano como su secretario particular primero y después como líder de la Asamblea Legislativa. Ellos dos fueron los primeros que aparecieron en los videos agarrando mucho dinero. Ponce gastándosela en el Velayo, que es un hotel carísimo en Las Vegas, apostando con el dinero que recibía de Carlos Ahumada. Y René Bejarano, bueno, que es el video más icónico de estos escándalos, donde está en un portafolio guardando los dólares y hasta acomodándose las ligas. Se llevó hasta las ligas, de ahí su apodo del señor de las ligas, por eso se le conoce. Entonces Andrés Manuel no puede excusarse con que él no sabía lo que hacía su brazo derecho y su brazo izquierdo. En una declaración para el periódico El Universal en septiembre de 2004, Andrés Manuel reconoció que estaba enterado que René Bejarano recibía dinero o que agarraba dinero de Carlos Ahumada. Entonces Andrés Manuel decía, quiero esto, y no le importaba de dónde salía el dinero siempre y cuando se hiciera manifestaciones, marchas, bloqueos, todo el bloqueo de Paseo de la Reforma cuando perdió en el 2006, en fin, todo eso venía financiado por, él no preguntaba de quién, nomás decía que venga, no solo él, el PRD en general fue financiado
por empresarios corruptos, como en este caso fue Carlos Ahumada. Y acerca de si participaron Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas de Gortari en este complot que llama Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que participaron. El día que se presentaron los videos en el programa de Broso, sobre todo el de René Bejarano, porque Ponce se presentó antes en el programa de López Dóriga, se urdió una buena trampa. Es una trama muy interesante en donde fue René Bejarano, ese día el noticiero matutino, lo acompañaba Alejandra Barrales, que entonces era su vocera ahí en la Asamblea Legislativa, y cómo le extendieron la trampa, los hicieron apagar sus teléfonos para que no pudieran ser alertados que en el otro canal se estaba transmitiendo el video mientras ellos estaban en una entrevista que en ese tiempo estaban hablando del video de Gustavo Ponce Meléndez en Las Vegas. A eso se estaba abocando René Bejarano, a explicar que el gobierno de la honestidad entonces de Andrés Manuel López Obrador no iba a tolerar esas tipo de tranzas. Mientras él estaba hablando en contra de Ponce, en otro canal, Broso estaba transmitiendo los videos que Federico Doring, el diputado del PAN entonces, como lo es ahora, había llevado donde estaban exhibiendo embolsándose los dólares. Esta es una trama que está muy interesante, sería muy largo de explicárselos, pero lo van a poder ver en la versión digital del libro. Como ya no está a la venta el libro, vamos a una versión digital gratuita que se van a repartir en las redes, en la página del influyente.mx y en los teléfonos, en el WhatsApp que tenemos, para que ustedes lo puedan revisar y puedan leer la historia completa. Ahí está el video, lo que dijo Broso, lo que dijo René. Hay una entrevista con René Bejarano en la cárcel, 3 veces pude entrar y ya habla del tema, hablan la mayoría de los implicados. Eso está muy interesante. ¿Cuál es la conclusión? ¿A qué llevó este escándalo al PRD? A hacer un gran juicio. Esto fue en marzo de 2004 allá en Morelia. El presidente provisional, el que sustituyó a Rosario Robles, era Leonel Godoy, que hoy está en el Sistema Nacional de Seguridad de la Cuarta Transformación. Él era el presidente, la hizo como de fiscal, sentaron a Rosario Robles, a Carlos Simas, que los hicieron que explicaran el por qué se habían vendido a un empresario corrupto. La conclusión es que los expulsaron, pero ahí también está, de ahí salió un documento que está muy interesante, que es histórico, en donde están las versiones de cada uno de los implicados y de todo ese gran jurado, muchos de los cuales habían participado de los dineros de Carlos Ahumada. Pero esto fue alertado mucho tiempo antes por un informe que dio Samuel del Villar, ya fallecido, que fue procurador del Distrito Federal entonces con Andrés Manuel López Obrador, y al cual le encargaron que hiciera un diagnóstico del camino que había tomado la izquierda antes de Ahumada. Y desde entonces Samuel del Villar había advertido de la corrupción de los líderes, del corporativismo, de cómo la izquierda se había alejado de sus ideales y cómo se había corrompido, y había pronosticado el final que finalmente se dio. Una conclusión a este comentario es que, paradójicamente, la mayoría de los políticos corruptos que aparecen ahí, que estuvieron en este caso implicados y que están aquí, la mayoría de esos son, ¿qué creen? Los que ahora están gobernando el gobierno federal, el gobierno local, varios gobiernos estatales y el Congreso. O sea, que son los mismos, que nada les pasó, que se rehicieron, que todos les perdonamos y que ahora todos les creemos. No dejen de leer el libro, va a estar de manera gratuita en todas nuestras redes.